Bueno, a todos suscriptos en nuestro canal de Balance Estructural Estratégico, sería importante un poco comentarles y profundizar un poco la herramienta, lo que tiene que ver al tablero de análisis estructural de evaluación interno, que yo lo llamo y lo codifico con el número 6 dentro de un balance estructural estratégico en zona de beneficio. Una forma, digamos, de diseñar esta herramienta es pensar en alguna medida en lo que tiene que ver con la definición del éxito de la empresa del cual se trata. Hay dos cuestiones en donde sería importante trabajar para construir en paralelo este tipo de tablero. Mi propuesta es la siguiente: trabajar en un tablero estructural de evaluación interna 6, que lo he calificado con esa codificación en presente y en futuro. ¿Por qué es mi propuesta trabajarlo en dos sentidos? Porque muchas veces cuando se piensa evaluar una empresa en forma interna se la hace muy estáticamente cuando se piensa únicamente en el presente. No digo que no está bien, sino simplemente hay que darle un valor agregado a este tablero y pensar en forma paralela en un tablero en forma futuro. Por eso en esta gráfica un poco orientadora podemos ver cómo se podría diseñar este tablero de análisis de evaluación estratégica interna, sería presente y el futuro. Para ello, en la parte de arriba, en donde yo diseño el tablero de análisis interno presente, definimos el éxito de la empresa fundamentalmente basada en la misión. Se calcula que hay que reflexionar un poquito la misión, porque la misión en alguna medida significa la base del éxito de la empresa, es reafirmar, es lo que hace, es la esencia del negocio en el cual está. Y para eso, pensar un poco más profundamente en la misión a mí me va a permitir definir factores clave de éxito de esa empresa en que compite en ese sector. La idea es la siguiente: seleccionar 4, 5 o 6 factores de clave de éxitos del presente relacionados a la empresa que se va a construir en este tablero. Este factor interno clave es muy importante tomarse el tiempo para definir. Concretamente, el factor interno clave tiene que estar alineado a dos cuestiones: a la misión y a la definición del éxito de la empresa, para asegurarnos que ese factor represente el éxito. Y verdaderamente muchas veces cuando uno entra a construir este tipo de herramientas, este tipo de tablero, trabajamos en factores claves que no representan el éxito. Entonces lo que aquí hay que hacer el esfuerzo es tratar de encontrar el éxito de la empresa en ese sector. Una vez que nosotros encontramos 4 o 5 factores clave de éxito de la empresa en el presente, tenemos que tratar de ponderarlo. Ahora bien, la ponderación es una valorización, si se quiere, matemática, tomando como un análisis central del 100% y lo tratamos de distribuir entre cada uno de los factores del 1 al 100, o bien del 0,0 al 1, lo cual significa que si le asignamos un mayor valor a alguno de los factores, otro factor tendrá un menor valor y así sucesivamente. Es un poco para determinar qué grado de participación relativa para el éxito puede tener uno u otro factor. La sumatoria de los 4 o 5 factores clave de éxito que nosotros elegimos tiene que dar un 100% para que cierre este tipo de análisis y luego lo llevemos a matematizar cada uno de estos factores. Una vez que tenemos la distribución del 100% de la ponderación entre estos 4 o 5 factores clave de éxitos de la empresa, tenemos que empezar a pensar cómo lo calificamos a ese factor, qué valor le damos a la calificación. Aquí es otro tipo de análisis en donde juega un poco la magnitud de la investigación que puede tener el empresario en la empresa, porque lo que se trata es de calificar la estrategia de la empresa en cada uno de los factores clave de éxito de la empresa. La calificación le asignamos matemáticamente valores del 1 al 10, en donde el mayor valor significa que la estrategia está validando la excelencia de la ejecución de ese factor. Supongamos, si nosotros hemos elegido para una empresa determinada la atención al público, y la atención al público forma parte de un factor clave de éxito, seguramente la ponderación va a ser alta. Esa ponderación alta en alguna medida me está marcando, digamos, la importancia relativa que tiene ese
factor de atención al público para el éxito en la gestión de la empresa. Y luego tenemos que calificar esa atención al público. Y la calificación no es fácil porque nos va a llevar a pensar en alguna medida cómo evaluamos y cómo lo matematizamos la atención al público. Lógicamente, la atención al público la tenemos que llevar a un modelo cualitativo, porque la atención al público se valida precisamente desde la óptica de la observación, de preguntas, y podemos hacer encuestas a nuestros clientes para determinar valores, y promediando esa encuesta podemos caer en valores que tienen que ver con valores altos o valores bajos. Entonces esa sería la calificación que le tenemos que dar a la variable o al factor clave de éxito de la atención al público. Por ejemplo, si la atención del público es un factor clave de éxito, 5 preguntas podrían ser el factor, yo diría, para validar ese factor clave de éxito. Entonces esas preguntas es importante tratar de hacerlas a través de una metodología. La metodología que propongo en alguna medida es una metodología de asignar puntaje a las preguntas, valores. Si tomamos como cuenta, por ejemplo, en 5 preguntas y el valor más alto es 10, entonces el valor de cada pregunta tiene valor de 2. Entonces, si vamos a hacer esa encuesta a nuestros clientes para validar la atención al público, y si contesta positivamente el cliente, significa que la calificación de la atención al público significa 10. Y así vamos calificando cada uno de los factores clave de éxito, llevándolo a este tablero estructural de evaluación interna. Luego multiplicamos la ponderación con la calificación para sacar un total ponderado. Ahora bien, lo interesante de este tablero en el presente sería de definir en alguna medida la prioridad estratégica, porque puede darse el caso que la calificación haya tenido un valor bajo. Entonces esto me mueve a pensar qué prioridades estratégicas tenemos que pensar para mejorar esa atención al público. Podemos pensar en un plan de capacitación, podemos pensar en un programa de mejora de la atención pública relativo fundamentalmente a la atención al público. Entonces, lo que pensemos aquí en alguna medida va a jugar un papel preponderante a futuro para la estrategia del balance estructural estratégico. En alguna medida tenemos que trabajarlo, y codificando cada uno de estos factores clave de la misma forma vamos a tener entre 4 o 5 factores totalizados. Podemos llegar a tener 4 o 5 prioridades estratégicas. Esas prioridades estratégicas van a formar parte de la propuesta de valor de nuestra empresa. Una vez que completamos este tablero de análisis de evaluación estructural factor interno, vamos a trabajar en el futuro. Ahora bien, ¿por qué la propuesta de trabajar en el futuro? Porque si se trata que la estrategia en alguna medida es tratar de hacer algo diferente a lo que estamos haciendo en este momento, pensar algo innovador, entonces tenemos que tratar de esforzarnos y pensar si por ahí en el futuro estos factores que hemos analizado en el presente no cambian. Entonces puede ser que cambie y lo trabajamos en la parte del tablero futuro de la misma forma para tratar de generar otras prioridades estratégicas. Entonces esto lo podemos codificar cada una de las prioridades estratégicas, tanto del presente y del futuro, y vamos armando una cartera de prioridades estratégicas. Esa cartera de prioridades estratégicas van a formar parte de la propuesta del valor de nuestra empresa. Ahora bien, lo interesante en la parte futura, si ustedes observan, no solo hay que pensar en la definición del éxito de la misión, sino aquí hay que pensar en la visión, porque al analizar el futuro, el administrador debe esforzarse si ese factor clave de éxito va a ser lo más importante a futuro para nuestra empresa, para que en alguna medida sea competitiva nuestra empresa. Por lo tanto, juega un papel preponderante la visión que tenga el empresario para definir los factores clave de éxito. Una vez que tenemos llenado no solo las ponderaciones, calificaciones, los totales resultados ponderados y las prioridades estratégicas tanto del presente y el futuro, ya tenemos nuestra propuesta de valor. Y nuestra propuesta de valor es en alguna medida llevarlo al marco de Kaplan y Norton, que serían los mapas estratégicos. Entonces lo que podemos hacer aquí, en alguna medida siguiendo el modelo de Kaplan y Norton, es tratar de
de llenar este mapa estratégico con cada una de las prioridades estratégicas y distribuirlo en cada una de las perspectivas que nos enseña este modelo, recordando la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que sería el cimiento del mapa estratégico, la perspectiva de procesos internos, la perspectiva de cliente y la perspectiva financiera. Llevándolo de ejemplo de atención al público, entonces es una prioridad estratégica que correspondería a la perspectiva de clientes. Entonces, esa codificación, por ejemplo, 6.1 de atención al cliente, que lo hemos trabajado en este tablero, en alguna medida lo que hacemos es convertirlo y llevarlo al mapa estratégico a la perspectiva de cliente 6.1. Eso correspondería en alguna medida una acción estratégica, y luego tendremos que pensar en un programa de acción. Y cuando nosotros tenemos en alguna medida distribuido todas las prioridades estratégicas en este mapa de Kaplan y Norton, es interesante en alguna medida esforzarse un poco más y pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza que nos deja Kaplan y Norton para construir un mapa estratégico. Porque no solo la estrategia surge de la parte interna, sabemos que la estrategia puede surgir en alguna medida de acciones que tienen que ver con la parte externa, con la parte competitiva. Entonces habría que pensarlo un poco más a este mapa y definir otras estrategias que me permitan en alguna medida tener ese conjunto o esa cartera de prioridades estratégicas que en alguna medida nos va a servir un poco de brújula de lo que es nuestra estrategia en nuestra empresa. Para el armado de esto, no nos olvidemos que en alguna medida recordar la visión, misión y valores es muy importante, y la definición del éxito, para que en alguna medida nosotros tengamos en claro que estas prioridades de estrategia y estas estrategias pensadas desde la óptica del mapa constituyen ese conjunto de estrategias. Una vez que tenemos armado todas estas prioridades estratégicas dentro del mapa, lo que hacemos es llevarlo a un modelo de conversión. Ese modelo de conversión es un poco convertir la estrategia a la táctica, y es pensar qué cosas nosotros podemos hacer para en alguna medida llevar y traducir la estrategia en parte táctica. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de atención al público, podemos pensar en alguna medida en un programa de capacitación. Habrá que consultar expertos, habrá que contratar profesores para el dictado de capacitaciones en lo que hace a la atención al público. Habrá que pensar en una partida presupuestaria de la empresa, es decir, un conjunto de cuestiones que tengan que ver para ejecutar esa atención al público en un programa de acción. Lo que hacemos aquí es un poco convertir la estrategia en una parte táctica, y luego también pensar un poco en los indicadores. Entonces, en alguna medida nosotros aquí tenemos sintetizado un plan en una línea estratégica. ¿Qué quiero decir en esta cuestión? Cuando pienso en una línea estratégica, estoy pensando que esa propuesta estratégica o esa prioridad estratégica llevado al mapa y luego al modelo de conversión, pienso en que de ahí tienen que surgir los equipos de trabajo. Y creo que es importante esta forma de ver la organización, porque los equipos de trabajo armados sobre la base de temas estratégicos o líneas estratégicas, en alguna medida generan mucho compromiso. Es diferente a los equipos de trabajo formados desde cada área funcional, que muchas veces están desconectados de la estrategia. Entonces, aquí vamos a tener muchos equipos de trabajo en donde se sientan dueños de la estrategia, una organización focalizada a la estrategia en función a nuestras prioridades estratégicas. Una vez que nosotros tenemos la prioridad estratégica, el programa de acción o de iniciativa y el indicador que permita controlar, ya tenemos completa esa línea estratégica. Pero también tenemos que pensar en una partida presupuestaria. Lo que se sugiere aquí en alguna medida es pensar cuánto nos va a salir ese costo de la estrategia en el caso de atención al público, que es una prioridad de estrategia. Entonces, Kaplan y Norton nos llama Stratex. Stratex lo que hace en alguna medida es pensar un poco en el valor de esa estrategia y por qué lo lleva en forma separada, y se nos sugiere que este Stratex se lo lleva en forma separada del presupuesto tradicional, porque en alguna medida nos permite dar prioridad a la estrategia, y muchas veces los presupuestos se pierden
dentro de ese presupuesto general que tiene cada departamento y que se integra con un presupuesto corporativo. En cambio, teniendo un presupuesto por separado, le permite al administrador dar prioridad a la ejecución de la estrategia. El Strateg se compone, por cierto, en 4 perspectivas: perspectiva de aprendizaje, perspectiva interna, siguiendo el modelo de Kaplan y Norton, perspectiva de cliente y la perspectiva financiera. Entonces, lo que lleva el Strateg es valorizar el costo de la estrategia. Por ejemplo, si nuestra estrategia ha sido la atención al público y hemos armado la iniciativa a través de un programa de acción, contratar un profesor, disponer de una serie de recursos y necesitamos nosotros 10.000 pesos, significa que ese sería el costo del Strateg en forma separada. Aquí debo aclarar que al llevarlo separado no quiere decir que no integre dentro de la contabilidad tradicional. Lo que pasa es que la contabilidad tradicional lo toma a ese costo, digamos, de la iniciativa como un gasto, y lo cual nosotros lo tomamos como una inversión estratégica. Traducir un Strateg significa que para nosotros es un activo desde el punto de vista de la inversión muy importante, porque va a impulsar en alguna medida la ejecución de nuestro presupuesto a través de una prioridad que sería atención al público. Y así lo empezamos a trabajar a este Strateg con cada una de las prioridades estratégicas. Es decir, esto es una parte muy importante de la contabilidad estructural, pero hay que llevarlo en forma separada. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas al llevarlo separado. Primero, porque se prioriza. Segundo, porque al hacerlos responsables los equipos de cada tema estratégico genera mucho compromiso, porque uno de los grandes problemas en términos de ejecución es que no hay compromiso en la gente para ejecutar, no se sienten identificados con la estrategia. Trabajarlo de esta forma, en forma integral, el planeamiento, la ejecución y el control, nos permite llevar una administración de gestión a nivel de excelencia.